Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Alex y hoy vamos a hablar de qué tan difícil, complicado, desesperante, arduo o si es de las mejores ideas que podemos hacer en nuestras vidas, y es comprar un auto viejito. Cuando hablamos de viejito, es un auto con más de 25 años de uso, ya que la mayoría de autos de los años 2000 hacia adelante son más confiables, seguros, mejores diseños, con mejor tecnología en sus motores, de mejores consumos a excepción del Aveo, más grandes, más insonoros, más suaves de manejar. Algunos de la época de los 80s y 90s sorprenden, pero son muy pocos. Comprar un auto viejo no es para todo el mundo y tendrás que armarte de paciencia. Así que comencemos con lo que más odiamos de un auto viejo, pero en otro video de lo que sí nos fascina o gusta de un auto con canitas. Comencemos. Empecemos por el número 1 o el rey de lo que más sucede al momento de comprar un auto viejo, pichirilo, como le llamamos cariñosamente. Es que encontrar uno en buen estado es casi tarea imposible. Sí, como lo escuchaste, casi tarea imposible. Y no digo que es imposible porque de 100 carros que están a tu alcance con ese dinero que tienes, existe la posibilidad de que uno o dos estén en estado óptimo de funcionamiento, y no solo estéticamente agradable. En este punto de compra, es desesperante cómo trasladarte al otro extremo de tu ciudad para usted decir, en 2 minutos, gracias, me estaré comunicando con usted como para quedar bien con la persona y no hacerla sentir mal. Infortunadamente por teléfono, no recibimos la sinceridad necesaria como para definir si ese auto que nos interesa está en condiciones decentes de compra. Como recomiendo siempre, es necesario ir a ver el auto personalmente. Lo segundo es decepcionante también en todos los casos sin excepción alguna. Si llegas a considerar comprar ese auto que está decente para compra sin estar en excelente estado, es que cuando estás estrenando no te prende, no suben los vidrios, no abre la tapa de la gasolina o el baúl, el caput, porque tiene su maña, es decir, toca con un golpecito, de ladito, quedito, con un golpe fuerte, en fin, un sinnúmero de cosas que tenemos que hacer para que encienda o abra cualquier parte de nuestro auto. ¿Todo por qué? Porque el auto no ha pisado una parte confiable de mecánica y terminamos haciéndole a nuestro auto una chambonada, una triquiñuela, un ajuste, pero no de la mejor manera, sino para que funcione por unos días o de manera que con algún truco o por arte de magia funcione. El tercer punto es algo muy primo hermano del anterior, y es que mecánicamente debes estar preparado mental y psicológicamente para saber que en cualquier momento el auto deja de funcionar, o funciona de manera regular, no arranca de la mejor manera o como debiera de hacerlo, empiezan a aparecer sonidos como por arte de magia, deja de funcionar el pito, las direccionales, el consumo no era el que esperábamos, en fin, un sinnúmero de cosas que pueden aparecer sin razón, o si existe razón, la de poco mantenimiento por parte de los dueños anteriores, una constante en el mercado de los autos usados. El cuarto punto son esos sonidos típicos de auto viejo, ruido, desajuste, incomodidad, en los casos de autos de bajo costo, la falta de equipamiento en confort, como dirección dura en caso del conductor, vidrios manuales, luces tenues, consumo excesivo de combustible, también que por más que lo consientas, no ves la mejora, o sí la ves, pero muy poco y sientes que te consume mucho dinero, y sacas la conclusión que dejarlo casi perfecto se te va a llevar un tiempo importante, además de mucho dinero, y concluyes si vale la pena o no hacerlo. Hasta aquí, hemos hablado de cosas sencillas y con las cuales podemos vivir, si eres de ojo sencillo, si te has preparado mentalmente con anterioridad, de que el auto que estás a punto de comprar no va a ser el más confortable, seguro, callado, que puedas comprar con el dinero que tienes. Es por eso que este último y quinto punto puede ser el más triste y duro de todos, y es el de una varada. Así es, aquí decimos las cosas como son. Los autos son de los productos creados por el hombre más longevos o duraderos que existen, pero no son vitalicios, quiere decir que no duran para toda la vida. Y antes de dejar tu comentario desde la comodidad de tu celular, escucha esto. En todos los autos usados viejos existe una alta probabilidad de varada, pero solo si no lo compramos en el estado que quisiéramos, porque no apareció nunca o porque nuestro presupuesto nunca se ajustó a lo que queríamos y nos tocó lo que podíamos, que son dos cosas muy distintas. Por eso, los invito a nunca reírnos o criticar de esa persona que con esfuerzo se compró su pichirilo o su viejito, como lo llamamos de manera jocosa. Y ya para despedirnos, te sugiero que hagas una inspección por ti mismo, después un buen peritaje,
y tengas bastante paciencia para comprar un auto viejo, y más si son comandados por carburador, ya que este sistema en ocasiones saca canas. Además de que el desajuste y desatención que le propinaron los anteriores dueños no lo vas a poder arreglar en un par de meses y con poco dinero. Familia, cuidado. Hasta aquí hemos hablado de un auto que se compra en mal estado por la imposibilidad de encontrarlo excelente. Cuando lo encuentras con paciencia, conocimiento, incluso viajando de una ciudad a otra, se pueden reducir las posibilidades de que te sucedan estas cosas que decimos en este análisis. Familia, suscríbete, dale like, comparte este video a todas esas personas que quieren comprar un viejito pero en buen estado, porque recuerda que un auto es el pasivo más costoso de nuestras vidas, pero qué rico es que cuando por poco dinero compramos un auto confiable que nos lleva de un lugar a otro sin mayores problemas. Familia, hasta un próximo video. Chao.